Venga, seguimos con el curso de funciones. En este vídeo vamos a ver cómo calcular los puntos en los que una función corta con los ejes de coordenadas, tanto con el eje X como con el eje Y. Este es uno de los aspectos de una función que tendremos que conocer cuando tengamos que representar una función, que eso será de los ejercicios más importantes que veamos. Lo primero que haríamos para representar una función sería hallar su dominio, os dejo por aquí cómo se calcula, que ya lo hemos visto en varios vídeos, y un segundo paso podría ser perfectamente el que vamos a ver ahora, el de calcular los puntos de corte de nuestra función con los ejes. Vamos a ver que es algo muy sencillo y lo vamos a aprender con estos tres ejemplos que ya sabéis que se ve más claro en matemáticas viendo las cosas con ejemplos que de forma así tan teórica. Venga, pues no me enrollo y voy a por el primero. El ejercicio dice ya los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones y la primera que tenemos aquí es esta, la función f de x, la vuelvo a copiar, x cuadrado más x menos 2. Vale, tenemos que calcular los puntos de corte con los ejes y sabemos que hay dos ejes. Sabemos que cuando nosotros tenemos una función, esta se puede dibujar en unos ejes coordenados. A estos ejes lo llamamos al eje horizontal, que también se conoce como eje de abscisas, lo llamamos X, eje X, y al eje vertical, que se llama también eje de ordenadas, lo llamamos eje Y. Si yo tengo, por ejemplo, una función que no sé, que hiciese así, una función que me acabo de inventar, esa función corta con estos ejes. ¿Dónde corta con el eje X? Pues corta en este punto que hay aquí, ahí estaría cortando con el eje X, pero también aquí, y también aquí. Tendría tres puntos distintos de corte con este eje horizontal. Son los puntos en los que atraviesa este eje X. ¿Y al eje Y dónde lo atraviesa? En este único punto de aquí. Esta función tendría tres puntos de corte con el eje X y un punto de corte con el eje Y. Vamos a ver cómo calculamos esos puntos de corte. Vamos a empezar calculando, por ejemplo, los puntos de corte con el eje X. Vale, nos fijamos un momento en los puntos de corte con el eje X que hemos puesto aquí como ejemplo, que eran estos tres que aparecen aquí, este, ese y ese. ¿Qué tienen en común esos tres puntos? Esos tres puntos tienen en común que su coordenada Y vale 0. Es decir, esos puntos no están ni en la parte superior del eje Y, ni de aquí para arriba, ni tampoco están en la parte inferior del eje Y. Están justo clavados aquí. La Y de esos puntos vale 0, no están desplazados ni arriba ni abajo. Es decir, cualquier punto de corte de una función con el eje X tiene que cumplir su condición de que la Y de ese punto valga 0, porque esos puntos no van a estar ni en la parte superior del eje Y ni en la parte inferior. Pues ya tengo la condición que debe cumplir un punto para ser punto de corte con el eje X. Condición obligatoria que su Y valga 0. Y lo pongo aquí para que me quede claro. Eso es lo único que tengo que saber. Con esa condición yo ya voy a poder calcular los puntos de corte con el eje X de cualquier función. Tengo que saber que para que corte con el eje X, su Y, la Y de ese punto, tiene que valer 0. Genial, pues lo que haré ahora será irme a mi función y sustituir mi Y por 0, por la condición que necesito para sacar los puntos de corte con el eje X. ¿Qué pasa? Que yo me vengo aquí a mi función y no veo por ningún lado una Y. Bueno, pero yo ya tengo que saber una cosa. Yo tengo que saber que f de x e y son exactamente lo mismo. Son dos nombres distintos con los que nosotros llamábamos a la variable dependiente de una función. F de x, g de x, h de x o y es todo lo mismo. Yo puedo copiar mi función y en vez de copiarla así, copiarla de esta forma. Es decir, sustituyendo la f de x por la y. Y no estaré haciendo nada mal, porque son dos formas distintas de llamar a esa variable dependiente. Venga, pues ahora cojo donde hay una y y pongo un 0, y me queda 0 igual a x cuadrado más x menos 2. Si yo resuelvo esta ecuación, los valores de x que me salgan son los valores de x que cumplen que su y vale 0, y por lo tanto que cumplen ser puntos de corte con el eje x. Voy a poner esta ecuación que me ha salido aquí mejor, o sea, simplemente le he dado la vuelta, ya que a mí me gusta tener el 0 a la derecha, y ahora lo que vamos a hacer va a ser resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado completa y que la resolvemos con la fórmula. Coloco aquí la fórmula, ¿vale? Fórmula que todos tenemos que conocer ya. Nuestra a en este caso es el coeficiente del x al cuadrado, vale 1, ya que no hay ningún número delante, la b también vale 1 y la c vale menos 2, pues resolvemos. X igual a menos b, que sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, menos 4, y por c, que es menos 2, menos 4 por menos 2 más 8, por lo tanto esto no quedará negativo, sino que quedará más 8 positivo, y todo ello partido de 2 por a, 2 por 1, que es 2. Menos 1 más menos, 1 más 8 es 9 y la raíz de 9 es 3, lo puedo poner ya directamente, partido de 2, y esto me dará dos soluciones
que será la primera menos 1 más 3 partido de 2, menos 1 más 3 es 2 y 2 entre 2 es 1. Y la de abajo, menos 1 menos 3 menos 4 entre 2 menos 2. Vale, pues ya tengo los valores de x que cumplen esta condición. Es decir, los puntos de esta función cuya y vale 0 son los puntos en los que la x vale 1 y también el punto en el que la x vale menos 2. Pues ya tengo los puntos de corte con el eje x. Los puntos de corte con el eje x serán el primero, el que su coordenada x vale 1 y su coordenada y, porque ya sabéis que los puntos tienen coordenada x y coordenada y. La primera es la x, 1, el que me ha salido aquí. Y ahora, ¿cuánto vale su coordenada y? Vale 0, porque es la condición para que sea punto de corte con el eje x. El punto 1, 0 es un punto de corte con el eje x de esta función. ¿Y cuál es el otro? El menos 2, 0. Esos dos puntos son puntos de corte de esta función con el eje x. Venga, lo borro y hacemos con el eje y. Vale, ya los tenemos ahí, el punto 1, 0 y el punto menos 2, 0. Vamos a por los otros puntos de corte, los puntos de corte con el eje y. Vale, si me fijo en el dibujo que teníamos aquí hecho y miro, observo el punto de corte con el eje y que tengo yo ahí, veo que ¿qué se cumple en ese punto? En ese punto se cumple que la coordenada x es 0. ¿Por qué? Porque ese punto no está desplazado ni a la derecha del eje x, que sería toda esta zona de aquí, ni tampoco está en la parte izquierda, está justo clavado ahí en el medio. Su x valdría 0, no está ni desplazado a la derecha ni a la izquierda. Por lo que ya saco la condición que tiene que cumplir un punto para ser punto de corte con el eje y. Su x tiene que valer 0. Y ya tengo aquí una forma también de aprendérmelo, si se me olvida el razonamiento, que de memoria el punto de corte con el eje x o los puntos de corte con el eje x deben de cumplir que la y valga 0, los puntos de corte con el eje y deben de cumplir que la x vale 0. Pero yo ya sé por qué es. Sé que es porque ese punto no está desplazado ni a la derecha ni a la izquierda del eje x. Está justo ahí en el x igual a 0. Pues hacemos lo mismo, cogemos nuestra función y sustituimos la x por 0. Mi función, voy a volver a copiarla aquí cambiando f de x por y, que ya sabemos que es lo mismo. Sustituyo todas las x por 0, me queda y igual a 0 al cuadrado más 0, estoy sustituyendo la x por 0 y menos 2. 0 al cuadrado es 0, más 0, 0 y menos 2, pues queda menos 2. Pues ya lo tengo. El punto, en este caso solo me ha salido 1, de esta función cuya x vale 0, es el punto cuya y vale menos 2. Por lo que el punto de corte de mi función con el eje y será el punto de coordenada x, 0, es la condición que tiene que cumplir. Coordenada y, menos 2, lo que me ha salido. Listo. Mi función corta al eje x en los puntos 1, 0 y menos 2, 0, los tengo aquí, y corta el eje y en el punto 0, menos 2. Voy a dibujar un segundo la gráfica de esta función para que lo comprobéis. Vale, esta gráfica que hay aquí es la gráfica de nuestra función de f de x igual a x cuadrado más x menos 2, la he hecho con una aplicación de ordenador que tú le das la fórmula de una función y te la dibuja, y vamos a comprobar que estén bien los puntos, deben de coincidir. Puntos de corte con el eje x, me ha salido el 1, 0 y el menos 2, 0. ¿Cuál es este punto de aquí? Que está cortando al eje x. Es el punto menos 2, 0, menos 2 en el eje x y 0 en el eje y. Y este punto de aquí que también corta con el eje x, ¿cuál es? El 1, 0, el otro que me ha salido aquí. Y con el eje y, ¿qué pasa? El eje y es este, el eje vertical, ya lo sabemos. Este punto que aparece aquí, ¿cuál es? El punto cuya coordenada x vale 0, no está desplazado ni a la derecha ni a la izquierda, y cuya coordenada y vale, ¿qué número aparece aquí? Menos 2. El 0 menos 2, el que tenemos aquí. ¿Vale? Pues ya tenemos, con esas dos condiciones que hemos visto aquí, con el y igual a 0 y el x igual a 0, sacamos los puntos de corte de cualquier función. Entonces, los otros dos apartados que tenemos aquí, el g de x y el h de x, voy a dejaros que lo intentéis vosotros y lo vemos en el próximo vídeo. Si lo habéis entendido, comentármelo. Si no, también, y le damos otra vuelta. Preguntarme ejercicios que tenéis que hacer y los resolvemos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.